impositivos conlleva mayor cantidad de impuestos y la inflación fue muy superior a la estimada en relación a las previsiones, que el ingreso ejecutado va a exceder la previsión presupuestada. Por todo ello, el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Falda sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Dispone un incremento del presupuesto de gastos vigente en la suma de pesos 283.879.000, de acuerdo al siguiente detalle: partidas a incrementar egresos, partida a incrementar ingresos. Artículo 2. Fíjase audiencia pública para el tratamiento de la presente ordenanza el día 15 del corriente mes a las 19:30 horas en el recinto del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Artículo 3. Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal para que designe a quienes enviará como representantes en la misma y para que por medio de su dirección de prensa dé la difusión que corresponde. Artículo 4. Comuníquese, publiquese de servicio municipal y archívese. Aprobada en general en primera lectura en el recinto del Consejo Deliberante de la Ciudad de La Falda en sesión ordinaria a los 9 días de agosto del año 2023. ¿Pido la palabra, presidente? Sí, concejal. Bueno, como leía ahí la secretaria, los primeros días del mes pasado, De este mes. Los primeros días de este mes ingresó esta solicitud de un incremento de presupuesto de parte del Poder Ejecutivo por unos 176 millones para hacer números redondos. Y bueno, sobre ese incremento se esperó la respuesta del Consejo de la Ciudad, que fue positivo, se hizo la audiencia pública, pero bueno, en ese transcurso la dinámica de la inflación que nos está azotando lamentablemente ha hecho que ese importe quedara desfasado con las necesidades presupuestarias para afrontar lo que queda del año. Es por eso que el Poder Ejecutivo nos ha solicitado unos incrementos en esos valores para llegar, como se leía recién, a un incremento del presupuesto de 283 millones, casi 284 millones en lugar de 276 millones, porque bueno, han aumentado, y leo primero los ingresos así muy simplemente y después a dónde van destinados, digamos, en lo que tiene que ver con el egreso. Las contribuciones por la tasa de automotor y la tasa a la propiedad, por supuesto por el aumento de las bases y por el aumento que se estableció para junio, que estaba atado a la inflación del periodo diciembre-mayo, hizo que ese número creciera de manera exponencial. Y bueno, desde los estados superiores, el FODEMEP, el Fondo para la Mantención de las Escuelas, también aumentó, porque bueno, no hay dinero que alcance para el mantenimiento de las instituciones. Esos son los conceptos que aumentaron en el concepto de ingreso, y se destinan a cuentas de egreso, cuentas un poco genéricas para hacerlas más dúctiles, para hacer las compensaciones entre cuentas secundarias, al crédito adicional de bienes de consumo, partida de bienes de consumo, crédito adicional, partida de bienes de capital, y por supuesto, como entra para el FODEMEP, también sale para el FODEMEP un dinero para que el presupuesto final actual coincide en 34 millones de ingresos y de egresos. Bueno, estos son más o menos los conceptos que se han pedido para esta ordenanza, y bueno, pido la votación en segunda lectura, presidente. Bien. Sí, tiene la palabra. A ver, ¿cómo explicar y que se entienda lo que uno por ahí quiere explicar? Cuando se veía venir que venían los 56 millones de pesos de la Nación para el oro del Perilago, se lo dijimos al contador Luso cuando vino acá al trabajo de comisión, que hubiera estado bueno que ahí hubiera venido ya el aumento de la partida puntualmente, que gustoso lo hubiéramos acompañado, porque es una plata que venía girada de la Nación. Y ahora pasa exactamente lo mismo. Estábamos con un proyecto, como bien decía el concejal Pino, que se envió al Consejo de la Ciudad, y más, se expuso en la oficina de la jueza de paz para que todo el mundo lo viera, y era 175.923.000.
y hoy nos encontramos que son 283. Y no es por culpa de la inflación, es porque viene más fondo de FODEMEP que en la tanda anterior no estaba. Entonces, ¿por qué no seguíamos con la ordenanza como estaba, con el aumento del presupuesto como estaba, y esto hacíamos otra? Yo entiendo lo engorroso del papel y de todo, porque hubiera correspondido hacer otro aumento de ejecución presupuestaria, tanto en el ingreso como en el egreso, porque a esta última semana se agregó más transferencias en el concepto FODEMEP que hace un mes no estaba. Entonces, hoy nos encontramos con que se hizo una consulta al Consejo de la Ciudad por 170 millones de incremento y a 283 millones hay una diferencia sustancial. Entonces, me parece que debíamos haber seguido con la ordenanza como estaba, en segunda lectura, porque fue lo que se consultó, hasta lo que se expuso en la audiencia pública. Y si después venía FODEMEP, me parece que le hubiera correspondido pedir otro aumento del presupuesto, porque vos podés pedir mucho aumento del presupuesto, por el dinero extra que venía del aumento del FODEMEP, que no se sabía nada, y seguramente esta semana se anotició el contador Luso, ¿no? Eso por un lado. Donde me parece que también se hace mal la cuenta es en los inmuebles, porque cuando uno hace el presupuesto y dice tengo una determinada cantidad de cuentas en toda la falda, serían todas las propiedades. Entonces, existe el número exacto, deben ser 10.000, 15.000, determinada cantidad de cuentas. Se sabe la base, se sabe lo que se está pidiendo. El primer semestre fue puntual, el aumento fue puntual. Entonces, si vos tenés un número y pedís un aumento puntual el primer semestre y el otro era variable por la inflación, ese puede ser que quede desfasado, porque a lo mejor se calculó un 50 más, que le redondeaba casi un 90, y por ahí queda desfasado. Pero estamos hablando de 256 millones, le estamos agarrando por 50, le estamos agarrando por un 20. O sea, es mucho el aumento. Y después también lo que hablábamos un poco anoche, ya también fuera del trabajo de la sesión, ¿no? El tema de los automotores, que en la famosa tabla de ACARA que se aplica para el aumento del automotor, hoy por hoy se valoriza mucho el usado, porque debe ser que no se venden mucho los 0 kilómetros, entonces el usado incrementa el precio y ahí tiene un porcentaje de tasa. Entonces, imagínense, de 53 millones que estaba estipulado, son 30 millones, o sea, es mucha la diferencia. Entonces, por ahí sería para que en el próximo Consejo Deliberante veamos, cuando viene el presupuesto, si realmente la tabla de la cara es buena. Yo hoy estuve mirando unos cedulones y uno termina pagando 7.000 pesos por un vehículo y 1.000 por la casa. Cuando voy a la casa hay que hacerle el barrido, la recolección del verde, la recolección de la basura, el mantenimiento de la calle, y al auto solamente sería la circulación, sería el mantenimiento de la calle. Entonces no hay una comparación de lo que se cobra por un vehículo con lo que se cobra a una propiedad, ¿no? Después, cuando uno también mira los egresos, me quiero llegar a imaginar que el aumento de partida de la cuenta 210709, que sería todo lo que es inmueble, porque sería toda esa parte de las partidas, porque al ingresarlo siempre, así como yo siempre le digo al contador Luso, que es como un comodín, como un cheque en blanco, él después lo puede llevar a las distintas cuentas. Me quiero llegar a imaginar que es por toda la obra que se va a hacer en el hospital en cuanto al premoldeado que hablaban el otro día, que era lo único que se iba a hacer de acá hasta fin de año, del tema de las oficinas de salud pública. Por eso se incrementa de 6 millones a 89 millones prácticamente esa partida. Me quiero llegar a imaginar que es por eso. Nada, o sea, simplemente eso es lo mismo que yo hubiera metido el FODEMEP en otra ordenanza, no así. Así que bueno, lamentablemente no vamos a acompañar en esta segunda lectura tampoco, señor presidente. Bien. Bueno, vamos a proceder a la... Disculpe, presidente, con el tema de los vehículos, además de la recotización, digamos, por el aumento inflacionario, y teniendo en cuenta que desde la primera lectura a la segunda lectura tuvimos las PASO y en medio una devaluación del peso de vamos a redondear 20%, por eso, 22%, no sé, dicen del 18 de un lado, 22 del otro, pongámosle en 22, 20, ahí está más o menos el porcentaje que decía el concejal, además de que se han incorporado cerca de 1.000 autos a la base de datos de la ciudad de La Falda, que eso también ha hecho aumentar o incrementar ese tema de la recaudación, y como decía el concejal Villanueva también, el incremento de junio de la tasa de la propiedad, que fue bastante superior a lo que se suponía que estaba, también fue
la explicación o el fundamento para ese incremento. Yo creo que, no sé si echarle la culpa a la inflación, así definitivamente, pero yo creo que hemos tenido un proceso de devaluación en el país que no sé si exactamente ha sido reflejado en los números. Yo creo que incluso si tenemos en cuenta el presupuesto final, anual, o lo que resta de ahora hasta fin de año y sacamos el porcentaje de la devaluación, incluso creo que hasta está corto el número. Bien. Bien. Estamos perdiendo por pedir la palabra. Vamos, señor Dama. Quería, para terminar, de dejar en claro la postura de nuestro bloque, que si bien lo ha dicho de manera muy clara el presidente de nuestro bloque, nos parece que es fundamental respetar las instancias de consulta, como se ha hecho con el Consejo de la Ciudad y ha estado expuesto para que cualquier ciudadano pudiera venir a verlo. Hay un cambio sustancial en las cifras y no nos parece adecuado ni respetuoso de esos procesos de participación ciudadana estar hoy aprobando estas cifras después de que las consultas fueron por otros números. Eso quería dejar en claro. Y yo simplemente para agregar en cuanto a los inmuebles, insisto en que si uno hace la cuenta y es organizado y es puntilloso, si me permite la palabra, si uno sabe la cantidad de cuentas que tiene, de a dónde arranca la base, cuánto sería el primer semestre y cuánto sería el otro, esa sería la totalidad del cobro, la totalidad de lo presupuestado a cobrar de tasa. Si a eso le restamos que a lo mejor se recauda un 60, un 70%, le está dejando un margen para que por ahí no vengamos con que 256 millones nos vamos a 306 millones, porque los 256 millones yo me quiero imaginar que sería la totalidad de todas las cuentas pagadas al 100%, que hoy por hoy a lo mejor desconozco el número, será un 60 de recaudación, un 70, un 50, ojalá sea que toda la gente pueda pagar sus impuestos, pero también está dejando un margen ahí, para ingresar más en el caso de una variable como es la inflación, ¿no? Bien, bueno, vamos a proceder a la votación. ¿Quiénes están de acuerdo con este proyecto de ordenanza? De acuerdo. Bien, aprobada en segunda lectura por 4 votos a favor y 3 negativos. Bueno, de esta forma damos por cumplimentado la sesión del día de la ficha. Les recuerdo a los del siguiente bloque, tenemos comisión el próximo martes a las 20 horas. Buenas noches. Buenas noches. Chau, Ali. Chau, Ali.